Hola queridos hermanos, queridas hermanas, qué bendición poder estar juntos meditando en la palabra de Dios en tiempos como este, de incertidumbre, de miedos en mucha gente, de incerteza. Qué bueno poder aferrarnos a algo sólido como es la bendita palabra de Dios. Esta misma palabra dice que el cielo y la tierra pueden pasar o van a pasar, pero su palabra, esa no va a pasar. Y le pedimos a Dios que esa palabra venga hoy al encuentro de tu necesidad y de mi necesidad, que Dios la traiga del cielo y la traiga fresca por la unción del Espíritu Santo. Lo que quiero compartir con todos vosotros hoy es, ¿tendrá Dios una voluntad para mí? Porque yo sé que cuando hablamos, cuando testificamos a personas que no están muy seguras de si haya un Dios o no, o a otras que sí, creen en un Dios creador y un Dios que está ahí, que de alguna forma interviene en la vida de las personas, pero les cuesta creer que haya una voluntad específica de Dios para la vida de cada uno. No quiero entrar tanto hoy en cómo discernir la voluntad específica, concreta, para cada persona de Dios. Eso depende mucho de la verdadera intimidad de cada uno con Él, con Dios, y cómo Él nos va revelando a través de su palabra, a través de las circunstancias, a través también de lo que otros hermanos que nos aman, que nos quieren, nos hacen ver y de parte del Señor, etc., ¿no? También de lo que vamos sintiendo en el corazón cuando oramos sobre algún aspecto concreto que creemos que es pertinente para nuestra vida. Pero hoy quiero ir un pasito más atrás. Es muy difícil llegar a comprender y a experimentar la voluntad específica de Dios, con quién me voy a casar, cuál es la carrera que debo de estudiar, debo decir sí o no a este trabajo que me ofrecen, etcétera, etcétera. Es muy difícil, como digo, poder escuchar la voz de Dios discerniendo la voluntad suya para nuestro momento específico si antes yo no estoy cumpliendo lo que claramente está revelado en la palabra de Dios como su voluntad. Por así decirlo, una voluntad general para nuestra vida. Y cuando nosotros vamos dando pasos de obediencia y fe en la voluntad general de Dios para todas las personas, Dios se va revelando y nosotros vamos afinando nuestro oído y discerniendo la guía del Espíritu en esos aspectos concretos y específicos que tanta trascendencia tienen, cuál vaya a ser nuestra elección en ellos. Qué bueno cuando somos guiados por el Señor porque hemos escuchado. Y nuestro Dios no es un Dios mudo, nuestro Dios es un Dios que habla. Y si Él habla, nosotros debemos de escuchar y de obedecer. Por tanto, quiero traer un pasaje en Efesios, esa carta tan preciosa, escrita por Pablo cuando estaba en la prisión, al igual que otras cartas. Estaba en un confinamiento, pero diferente del nuestro, ¿verdad? Él estaba contra su voluntad y estaba además en esa situación de prisión justamente por la fe que tenía y por hablar y testificar del Señor Jesús. Pues en un momento determinado de esa preciosa carta, en el capítulo 5, versos del 15 al 17, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis. O sea, tened cuidado de cómo vivís, de cómo estáis caminando. Está escribiéndole a creyentes, ¿verdad? Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Hay una forma sabia de vivir y vamos a ver ahora qué tiene que ver con esto. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, ya en aquel tiempo. Para él eran malos, estaba en la prisión. Para el cristianismo incipiente, que comenzaba a ver la persecución de judaizantes y de otros, y un poco más tarde del propio Imperio Romano, ¿verdad? Ya eran tiempos malos, y hoy son malos por otras circunstancias. Dice, por tanto, para ser sabios, ¿verdad? Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Una parte de la sabiduría que podemos esperar en nuestra vida como hijas e hijos de Dios es la guía del Espíritu en cuanto a cuál es su voluntad. Así que yo quiero hablar ahora de cuál es la voluntad general de Dios, algunos aspectos, muy pocos, 4 concretamente,
hay muchos más. Pero que cuando somos fieles y obedecemos en esa voluntad general, estamos en una disposición muy buena para escuchar también la voluntad específica de Dios para tu vida en problemas concretos, en problemas específicos también, o en decisiones concretas. Bien, el apóstol Pablo se preguntaría, ¿tendrá Dios una voluntad para mí? Yo que perseguía a la iglesia cristiana, Dios tenía una voluntad para él, muy concreta y de gran trascendencia. Y eso que él era una persona mala, perseguidora de la iglesia. Cornelio era un centurión romano, era del gobierno invasor y opresor de Israel en aquel tiempo. ¿Tendría Dios una voluntad específica y una voluntad general para Cornelio, un hombre que aparentemente era justamente enemigo del pueblo de Israel? La palabra de Dios nos dice que la tenía, que de tal forma que hasta un ángel se le apareció a Cornelio y le dijo, mira, tus limosnas y tus oraciones, o sea, lo que tú intuyes de ese Dios que aún no conoces, pero al que le oras ya, y las buenas obras tuyas, ayudando concretamente al pueblo sobre el cual estaba como conquistador, al pueblo judío, eso han venido delante de Dios, están ahí como memoria delante de Dios. Y ahora el ángel le iba a traer una revelación, haz venir a Pedro, y sabemos lo que aconteció. Vino Pedro, predicó el evangelio y aún él estaba hablando cuando el Espíritu Santo cayó, irrumpió, y estos gentiles, estos que no eran judíos, Cornelio y toda su casa y los que tenía con él, recibieron la salvación de Dios y recibieron la plenitud del Espíritu Santo, una llenura, empezaron a alabar a Dios en lenguas y bueno, la evidencia que había tenido la misma iglesia judía poco antes, ¿verdad?, en Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, ahora se repite sobre estos gentiles y comienza de alguna forma esa iglesia gentil de la cual venimos todos nosotros. ¿Tendría Dios una voluntad para Cornelio? Sí la tenía. Dios tiene una voluntad para cada persona. Y yo quiero hablar ahora de cuál es la voluntad de Dios para ti. Algunas cosas. Para ti que nos estás escuchando, que a lo mejor ni siquiera has venido a la iglesia nunca, pero hoy, ¿verdad? Estás delante de tu móvil o de tu ordenador y estás escuchando esta palabra. Dios tiene una voluntad para ti. Es la voluntad de Dios general, ¿verdad? Para todos, es la voluntad de Dios que le conozcas y que seas salvo por toda la eternidad. Que seas salvo y seas perdonado de todos tus pecados. Dice la segunda epístola escrita por Pedro, en el capítulo 3 y verso 9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, no algunos, todos procedan al arrepentimiento. Después nos dice que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. O sea, nunca sabemos cuándo o va a venir el Señor o vamos a tener que ir nosotros a la presencia de Dios. Pero lo que no podemos dudar es de que es la voluntad de Dios de que todas las personas se arrepientan de sus pecados, de que todas las personas reciban perdón de pecados y la salvación. ¿Y cómo es esto? Bueno, abriendo nuestro corazón y por la fe, creyendo, confiar en lo que ya Cristo hizo en la cruz del Calvario por ti. Perdonó todos tus pecados. La sangre de Cristo fue derramada para que tu sangre y mi sangre, por así decir, no sea derramada. Dice la Escritura que todos hemos pecado y que la consecuencia de ese pecado se llama muerte eterna, separación eterna de Dios. Muerte por toda la eternidad. Lo que la Biblia dice, una vida eterna en el infierno y no en el cielo gozando de Dios. Pero también muerte aquí en esta vida, una vida sin sentido, sin propósito, sin esperanza. Dios no quiere eso. Dios quiere darte esperanza en esta vida y el más allá. Vida eterna. ¿Cómo? Perdonando tus pecados. ¿Cómo se consigue esto? Cuando yo le pido a Jesús que entre en mi vida y en mi corazón. Como lo hice cuando yo tenía 20 años. Le pedí, no entiendo por qué me amas de esa manera que me amas. No sé por qué tuviste que pagar en la cruz por mí,
pero aunque no lo entiendo, lo quiero, lo recibo por la fe, no me alejo más de ti. No voy a luchar por ganar yo el cielo, ganar yo el perdón de mis pecados, ganar yo el favor de Dios. Nada de eso, dice la Escritura, que vale. Todo eso es trapo de inmundicia, cuando con nuestra buena forma de vivir queremos comprar el derecho al perdón de pecados. El perdón de pecados se otorga gratuitamente. Lo ganó Jesús en la cruz y ahora lo regala para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, nos dice la Escritura. Y nos dice también en el Evangelio de Juan que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, no solo que dicen, sí, yo creo en Dios. No, yo creo que Jesús pagó en la cruz por mi pecado y recibo esto por la fe. Me arrepiento de mis pecados y te pido, Jesús, que entres en mi vida, que me salves. Oh, cuando esto ocurre, dice la Escritura, que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios, hijas de Dios, como tú puedes hacer hoy. Si abres tu corazón y le dices, Jesús, ven a mi vida, te recibo por la fe como mi Señor y mi Salvador. Así que es la voluntad de Dios para ti y para cada persona que le conozcas y seas salvo eternamente. En segundo lugar, también es la voluntad de Dios que demos testimonio público de nuestra fe por el bautismo. Por el bautismo. Dice Marcos, el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 16, y verso 16 también: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La salvación no se otorga por el bautismo, por el hecho de bautizarse, por el rito del bautismo. No, porque dice, el que no crea será condenado. O sea, la salvación es por creer, tal como hemos dicho. Pero el bautismo es la declaración pública, ¿verdad?, de que algo definitivo ha acontecido en tu vida. El bautismo, ¿verdad?, tal como originalmente se administraba y su significado era sumergirse. Baptizo significa sumergido. La persona se sumergía enteramente, no solo unas gotitas en la cabeza, se sumergía enteramente debajo del agua, simbolizando la muerte a la vieja vida, a aquella que por el pecado me condenaba, a aquella que no contaba con Dios. Sumergido, muerto a esa vida vieja, ahora nos levantamos en una vida nueva, en la cual el Rey, el Jefe, el Señor, ya no soy yo ni mi egoísmo, es Jesús. Y una vida que no va a acabar, una vida que cuando salgamos de este mundo hacia la eternidad, pues todos tenemos que morir, nosotros nos vamos alejando, los de aquí nos van viendo cómo nos alejamos, pero hay otro que nos está esperando con los brazos abiertos, Jesús, que dijo, venid, benditos de mi Padre, y heredad el reino, el cielo, preparado para vosotros. Entonces, bautismo significa eso. Yo respeto totalmente la forma de creer de cada uno y yo mismo fui bautizado de niño. Mis padres eran lo que sabían, lo que entendían, no leían la palabra de Dios, ¿verdad? Era pues lo que había, ¿verdad? La religión en la que habían sido criados, y yo también. Pues yo así fui bautizado. Más tarde, con 20, 21 años concretamente, entendí que el bautismo no me salva, quien me salva es Cristo y mi decisión personal de recibirle, pero que el bautismo comunica un significado. Entonces yo con 21 años decidí bautizarme, como dice la Escritura, ¿verdad? Sumergirme, ¿verdad? Y levantarme a novedad de vida. Y recuerdo el pastor que me bautizó, mi suegro y mi amigo, pues diciendo aquello, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y con aquello no solo estaba dando un testimonio delante de tanta gente que lo vio,
de que mi vieja vida había quedado atrás, con todas sus consecuencias, también las eternas, que yo ahora le pertenecía a Cristo y aunque no era perfecto ni soy perfecto, tengo al perfecto caminando a mi lado, tengo al sacrificio perfecto, a Jesucristo, que me guía, que me cuida, que me lleva de la mano y que un día me va a recibir en la eternidad. Además de ese significado, tiene el otro también de adherirme a la iglesia, no solo a la iglesia universal de todos los creyentes, sino a una iglesia local. En mi caso, en aquel tiempo, era una iglesia en la ciudad de La Coruña. Hoy sería la iglesia de la que soy miembro, tú en la tuya, ¿verdad? Es un compromiso no solo de que ya soy de la iglesia global, sino que soy de una iglesia concreta, la iglesia bautista del Fondillo, por poner un ejemplo, ¿verdad? Y por tanto, que mi vida no solo tiene que dar testimonio de Jesucristo en general, sino que tiene que dar testimonio local también, ¿no? Una persona que valora su iglesia, ama su iglesia, ora por su pastor, ora por sus líderes, está ahí para ayudar, es parte de la solución, está sometido, sanamente sometido a sus autoridades, recibe por tanto la cobertura del cuerpo de Cristo, la cobertura del Señor. Hay tantas cosas implicadas en el ser un miembro activo de una iglesia. Bautismo también tiene que ver con esa membresía local, ¿verdad? Reflejo de ese testimonio de que ahora soy de la iglesia del Señor, de la iglesia del Señor. Es la voluntad de Dios, ¿verdad? Que demos testimonio de nuestra fe a través del bautismo. Cuando aquellos judíos que escucharon el primer mensaje de Pedro en Hechos, después de Hechos 2, del derramamiento del Espíritu, le habla a miles de judíos, aquellos mismos que semanas antes habían gritado crucifícale, crucifícale. Podían volver a gritar lo mismo para Pedro y para los discípulos, pero ahora Pedro, aquel que antes tenía miedo, aquel que antes negó 3 veces, se levanta Pedro y lanza un mensaje cristocéntrico, varones hermanos, y habla con total certeza, habla con valentía, habla con autoridad y habla de Jesucristo. Este Cristo al que habéis crucificado, Dios lo ha hecho Señor y Rey. Y dice que se compungieron de corazón. El efecto de aquella predicación fue que vino una convicción de pecado sobre aquella gente y les dijo, varones hermanos, entonces, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos primero, ¿verdad? Y bautizaros. La palabra de Dios nos enseña que el que tiene a Cristo como Señor, el que cree, sea bautizado. Que si tú eres del Señor porque lo has recibido por la fe en tu corazón, no vas a querer otra cosa que la que quiere tu Señor. Y es la voluntad de Dios que nos unamos a una iglesia a través del bautismo, que nos bauticemos como esa señal, ese símbolo que significa el final de un modo de vida y el comienzo de algo nuevo y algo que no va a tener fin. En la iglesia, además, se te cuida, se te protege, se ora por ti. En tus momentos difíciles, malos, cuando ni siquiera te apetece orar ni alabar al Señor, va a haber hermanos que van a estar ahí contigo, que van a estar apoyándote. Es un privilegio pertenecer a la iglesia del Señor, es un privilegio pertenecer a la iglesia local donde Dios te ha puesto. En tercer lugar, es la voluntad de Dios que crezcas firme y fuerte, y eso implica ser discipulado. Debemos ser discipulados. No solo nacer, ¿verdad? Los bebés nacen, pero como no los alimenten, como no les den la leche y más tarde otras sustancias que poco a poco su organismo va digiriendo, ¿verdad? Como no haga eso, se va a morir. El bebé nace, pero después hay que atenderlo. Nosotros nacemos espiritualmente, pero entonces debemos de crecer, ¿verdad? Y el crecimiento es a través del discipulado. De hecho, en Mateo 28, las palabras finales de Jesús a sus discípulos, a su iglesia y a nosotros, es de que fueran, id y predicad el Evangelio, pero dice, y haced discípulos. Mientras vais y testificáis, haced discípulos. No es la voluntad de Dios que simplemente nos quedemos en alguien que tomó una decisión por Jesús. Gloria a Dios. Esto es lo principal, pero es el inicio. El Señor lo que quiere es que seamos discípulos, que seamos imitadores del Señor Jesús. Y esto inevitablemente significa
transformación. Dios te ama tal como eres y te ama tal como estás, aún como aquellos dos que fueron crucificados a sus lados, aún en el momento de peor, con el peor pecado, lo que sea, como eran aquellos que eran asesinos, ladrones, etc. Pero aún uno de ellos, el que depositó su fe en el Señor, ¿verdad?, mostró fe y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, no mañana, no cuando... Hoy, porque no tenía ya más oportunidad. Estaba ya en la cruz y iba a morir, pero ahí declaró su fe en el Señor Jesús. Bien, pero cuando uno viene a Cristo y tiene una vida por delante, el Señor nos ama tal como estamos ahí, pero porque nos ama de esa manera no nos va a dejar tal como estamos ahí. Él quiere que crezcas, Él quiere que descubras los tesoros, los diamantes que hay en la Escritura. Él quiere que, obedeciendo, vayas aprendiendo cómo es en el camino del Señor y en su voluntad donde uno se puede realizar y donde uno puede vivir en paz a pesar de las tormentas que vengan a sus vidas. Y eso implica discipulado. Qué bueno las iglesias que tienen esto en cuenta, porque os digo, uno de los mayores fallos en la iglesia en general es no prestar la atención debida al discipulado. Porque eso es como tener un agujero en la puerta de atrás de la iglesia, tener una puerta muy grande por donde se va la gente. La gente llega por el frente, recibe a Cristo, pero después tiene que ser nutrida, tiene que ser amada, tiene que ser cuidada, y eso es discipulado. Discipulado implica amor, y amor se deletrea tiempo. Hay que pasar tiempo con el discípulo para que pueda crecer, pero es la voluntad de Dios que seas un discípulo. Así que aprovecha cada oportunidad de crecer y de ser discipulado y agradecer a tus discipuladores. Y en cuarto lugar, quiero finalizar con esto, es la voluntad de Dios para todas las personas que recibieron a Cristo, ¿verdad? Primero, que sean salvas. Segundo, que testifiquen de su fe a través del bautismo y se incorporen a la iglesia y sean cuidados, nutridos y crezcan y sean fortalecidos. En tercer lugar, eso implica ser discipulado, ¿verdad? Aprender en los caminos del Señor. Por tanto, tu devocional, la importancia de la oración, la importancia de leer la palabra, discernir en la palabra y orar sobre la palabra, todo eso es discipulado. Pero en último lugar, y no por ello el menos importante, sino todo lo contrario, desde el principio de nuestra vida cristiana, es la voluntad de Dios que testifiques a otros de Jesús, que le hables a otros de Jesús. Dice la Escritura: recibiréis poder, les dijo el Señor Jesús, el Jesús resucitado a sus discípulos, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en tu ciudad, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Es una gran comisión, es una comisión universal, pero también es una gran comisión que se da en tu ciudad, en donde el Señor te quiera llevar, y hasta lo último de la tierra, simultáneamente en todo esto. Entonces, comienza con nuestra fidelidad ahí donde estamos. El Señor quiere que hablemos a otros del Señor Jesús, que hablemos con nuestra palabra, que hablemos de la palabra de Dios, pero que hablemos con nuestra vida también, con nuestras obras. Por eso decíamos que discipulado significa transformación. La palabra de Dios nos dice que renovemos nuestro entendimiento. Y eso es a través de la palabra de Dios que nos vamos renovando. Y una de esas señales de la renovación es que queremos compartir con otros el gozo que hemos experimentado cuando Cristo vino a nuestra vida. Así que en estos días y siempre, pero en estos días de tanta zozobra e incertidumbre, aprovecha cada oportunidad que Dios te dé para hablar lo que Jesús ha hecho en tu vida. Porque si lo hizo por ti, lo puede hacer por cualquiera. Y tu testimonio personal tiene toda la autoridad para que otra persona pueda percibir que estás hablando la verdad y que esto es cierto, ha ocurrido en tu vida. Y esto es de una potencia extraordinaria. Así que
Cuando uno quiere conocer la voluntad específica de Dios para algún área de su vida, Dios lo va a revelar. Pero lo va a revelar si uno ya está cumpliendo lo que es la voluntad general de Dios. Y hoy vimos 4 aspectos. En primer lugar, es la voluntad de Dios que seas salvo, recibas a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador. En segundo lugar, que des testimonio público de tu fe por el bautismo. Tal vez muchos de los que me estáis viendo y escuchando y habéis tomado la decisión por el Señor, hoy es un buen día para que le digas: Señor, también quiero obedecerte en el mandato del bautismo y dar testimonio de que he muerto una vieja vida y que ahora camino contigo y espero una vida eterna contigo también. El bautismo no nos salva, pero da testimonio de nuestra salvación. Así que díselo a tu pastor hoy, que quieres obedecer en ese paso. En tercer lugar, es la voluntad de Dios que crezcas firme y fuerte a través del discipulado. Jesús nos llamó a ir y hacer discípulos. Y en cuarto lugar, es la voluntad de Dios que crees oportunidades, que aproveches cualquier oportunidad para dar testimonio de aquel que cambió tu vida, el Señor Jesús. Y estoy convencido que Dios te va a ayudar en todas estas facetas y en todas estas áreas. A medida que obedecemos en la voluntad general de Dios, Él va revelando con más y más claridad su voluntad concreta para aspectos específicos de tu vida y de mi vida. Dios te bendiga, y si quieres tomar hoy alguna de estas decisiones, marca ahí, pon un me gusta o escribe algo diciendo eso. Sí, hoy me comprometo con Dios a caminar en su voluntad para mi vida. Dios te bendiga.